Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos y amigas, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Gracias a los nuevos suscriptores y miembros, y a los que compartís, viajeros incansables en este camino del argonauta, en este camino del héroe, en el que estamos todos metidos de cabeza y que a veces tiene curvas, acantilados, revolcones brutales, pero que no nos impide levantarnos y seguir una y mil veces, las que sean, que van a ser unas cuantas, las que han pasado, que han dejado huella, las que ocurren ahora y las que pasarán. Y para eso estamos aquí, todos, para compartir, ir descubriendo cada uno a su manera, porque hay infinitos caminos, esa esencia de la perfección y de la armonía. Continuamos con Jacobo Greenberg. El tiempo de los cristales. El último capítulo fue la embestida demoledora que le enviaron desde otra galaxia al emperador, que lo llevó por delante en esa decisión post-mortem en la cual elige al segundo hijo porque lo cree más capacitado en detrimento del primero, más allá de que la mujer, la emperatriz y otros percibieran esas energías de una manera bien distinta. Hoy, como acabé el último capítulo, vamos a viajar atrás otra vez. Año 1746. Realicé, ayudado por un juramento, una elevación de mi alma, como tú conoces, y vi cosas milagrosas que nunca antes había visto. Lo que percibí y aprendí ahí es imposible describirlo con palabras, aun cara a cara. Ascendí de nivel en nivel hasta que entré en la cámara del Mesías, lugar donde estudia la Torá con los Tanaim, los justos y también con los pastores. Pregunté al Mesías: ¿cuándo vendrá el maestro? Y él me contestó: lo sabrás de esta forma, cuando tus enseñanzas se vuelvan públicas y reveladas al mundo y tus descendientes ocupen todos los confines, aun los más remotos. Cuando todo lo que te he enseñado y has comprendido y ellos también sean capaces de realizar unificaciones y elevaciones como tú, entonces todos los revestimientos cesarán de existir y vendrá un tiempo de buena voluntad y de salvación. Me quedé quieto y lleno de asombro, con una gran angustia al comprender todo el tiempo que tendría que pasar para cumplir lo anterior. ¿Cuánto podría ser? Pero con lo que aprendí allí, 3 prácticas potentes y 3 nombres sagrados fáciles de aprender y explicar, mi mente se calmó y pensé que posiblemente mediante esto, hombres y mujeres de mi naturaleza podrían alcanzar niveles similares a los míos. Pero no se me permitió durante toda mi vida revelar esto. Solamente esto puedo decirte, y quiera Dios ayudarte para que siempre estés en su presencia y nunca dejes tu conciencia durante el tiempo de tus rezos y tus estudios. Que toda palabra en tus labios tenga la intención de unificar, porque en cada letra existen mundos, almas y divinidad, y ellos ascienden y conectan y se unifican unos con los otros. Después las letras se conectan y unifican para convertirse en palabras y se unifican en una verdadera unión con la divinidad. Incluye tu alma con ellas, en todos y cada uno de los estados. Todos los mundos se unifican como uno y ascienden para producir un placer y gozo infinitamente grandes. Como tú puedes entender viendo el gozo de la novia y el novio en un nivel menor y físico, cuánto más existe en un estado exaltado como este. Seguramente Dios será tu aliado y donde quiera que vayas vas a lograr éxito. Y una cada vez mayor percepción. Dale al sabio y se volverá aún más sabio. De una carta, esto es un extracto de una carta del rabino Israel Baal Shem Tov a su cuñado, el rabino Gershom de Kitor. Viajamos a otra escena. El joven Israel barría el piso de la sinagoga mientras pensaba en la historia reciente de su pueblo. Hacía apenas 75 años, en 1648, Bogdan Chmielnicki y sus cosacos habían azotado las aldeas, quemándolas
y matando a la población judía en la forma más salvaje. Las mujeres quebrantadas y después enterradas junto con sus hijos. Los hombres eran cortados en pedazos. Un terror absoluto se había apoderado de toda la población judía de Polonia y cuando los tártaros se unieron a los cosacos, la cuarta parte de la población judía fue asesinada y 2 siglos de desarrollo destruidos en menos de 20 años de constantes pogromos. Israel había nacido en 1700 y quedado huérfano de padre y madre cuando era niño. La comunidad se había ocupado de él y ahora trabajaba en la sinagoga cuidándole y barriendo su piso. Además enseñaba a los niños las letras hebreas y su significado. En las noches, cuando todos se retiraban a descansar, él tomaba los libros sagrados y los estudiaba hasta el amanecer. En las tardes se internaba en el bosque cercano y meditaba. Había aprendido a reconocer el canto de los pájaros y hablaba con los árboles y las flores. Todo poseía conciencia y el joven Israel reconocía mensajes por doquier. Pero lo que más le interesaba era conversar directamente con Dios y sentir esa cercanía con el Creador, viviendo una luz interna que cada vez se hacía más potente y clara. Después de los pogromos, un fervor mesiánico se había apoderado del pueblo judío. Según las Escrituras, el Maestro aparecería en un tiempo de grandes tribulaciones y Chmielnicki había sido el instrumento para lograrlo. Nada acontecía sin ser ordenado por Dios y el Mesías estaba a punto de aparecer, y apareció. Se llamaba Sabel Tai Tzvi y era de cara redonda enmarcada en una barba pequeña y ojos descoloridos y ensoñadores. Había nacido en Esmirna, ubicada en el Asia Menor, en la misma fatídica fecha en la cual, siglos antes, se habían destruido los templos de Jerusalén. En 1946, a los 20 años de edad, y ya ordenado como rabino, empezó a manifestar tendencias maníaco-depresivas. Oscilaba entre el éxtasis, durante el cual pronunciaba en voz alta el nombre de Dios, y la melancolía, apartándose de sus semejantes en un aislamiento total. Era un estudioso de la cábala y cantaba con una fina voz. Fue expulsado de Esmirna por transgredir las leyes religiosas y después de Salónica cuando habló a Dios diciendo que permitía lo prohibido. Se casó con una prostituta sobreviviente de las masacres de Chmielnicki. Se empezó a sentir posesionado de los demonios después de viajar a Jerusalén y en la ciudad de Gaza conoció a Nazam, el profeta, un joven rabino con una reputación impecable. Al verlo, Nazam lo reconoció como anunciado por una de sus visiones en la cual Sabbatai aparecía como el Mesías. 2 años después del encuentro y convencido por Nazam, Sabbatai Tzvi se autoproclamó públicamente como el Mesías. Según Nazam, sus oscilaciones entre la depresión y la euforia no eran resultado de una posesión demoníaca, sino la manifestación sagrada de sus frecuentes luchas en contra de la oscuridad. Como veréis, esto perfectamente puede ser un relato bíblico de la llegada del Mesías. Ese Nazán puede ser San Juan, el profeta Juan. Y sí, y Jesucristo se anuncia públicamente en un momento dado. Nazán se convirtió en el profeta del Mesías y empezó a enviar cartas a todas las comunidades judías del mundo, anunciando la nueva. Mientras tanto, Sabati viajó a Safed para convencer a los cabalistas de la Galilea acerca de la autenticidad. 100 años antes, había visto llegar al rabino Isaac Lucía, quien durante 2 años de permanencia allí había revolucionado la cábala, convirtiéndose en el líder indiscutible de la comunidad de místicos de la ciudad. Los talmudistas de Safed acabaron aceptando a Sabbatai como Mesías. Después se tornó a Esmirna y en la sinagoga de la ciudad leyó la Torá y anunció su misión mesánica. La ciudad entró en histeria y la gente comenzó a bailar al oír el anuncio del Mesías.
Las cartas enviadas por Nazam, el profeta, y los acontecimientos en Esmirna invadieron el centro de Europa y cientos de miles de judíos vieron en ellos la señal esperada. En las calles de las principales ciudades de Estonia y Lituania empezaron a organizarse grandes procesiones con retratos de Sabbatai Tzvi. El cabalista polaco Nehemías a Cohen fue enviado a probar al nuevo Mesías. Le dijo que no se había cumplido la profecía que decía que antes de la llegada del verdadero Mesías un falso debía ser proclamado y muerto. Durante 3 días discutieron, Sabbatai tratando de convencer a Nehemías de su equivocación. Ambos utilizaron argumentos cabalísticos, pero al final Nehemías no fue convencido y acusó a Sabbatai ante las autoridades turcas de falsedad. El 15 de septiembre de 1666, el sultán en Constantinopla ofreció al supuesto Mesías la opción de morir o convertirse al Islam. Sabbatai, en un estado de profunda depresión tras sus discusiones con Nehemías, escogió la conversión. Esto se empieza a poner muy interesante. La noticia se esparció como el viento y cuando Nazam, el profeta, se enteró de ella, la consideró como un gran misterio y trató de justificarla diciendo que el Mesías debía descender a la más profunda oscuridad para desde ahí redimir al mundo. Recordó todos los actos prohibitivos de Sabbatai que Sabbatai había realizado en su vida, incluyendo conductas homosexuales y heterosexuales licenciosas. Denunció que la conversión era una forma de introducirse al mal para vencerlo desde dentro. Algunos le creyeron, pero la mayoría de los seguidores de Sabbatai Tzvi se desilusionaron y abandonaron el movimiento. Millones de personas que habían creído en el falso Mesías cayeron en una depresión terrible y los rabinos de todas las comunidades prohibieron el estudio de la cábala y de la mística judía y exigieron el cumplimiento estricto y riguroso de los rituales y las leyes para evitar una nueva apostasía. El joven Israel seguía barriendo el suelo de la sinagoga y pensaba que aún lo más contradictorio es mandado por Dios dentro de un plan sublime. Él, como todos los jóvenes de su generación, había sido educado en el racionalismo rabínico, que prohibía el éxtasis y la mística. El falso Mesías había utilizado la cábala como lenguaje y herramienta, y por ello su estudio solo permitía a los grandes rabinos. El pueblo debía cumplir las leyes y ajustarse a los reglamentos rabínicos sin permiso para sentir a Dios adentro en realidad, sin autorización para vivir lo divino en forma inmanente. Solamente los grandes estudiosos y los ricos que poseían el tiempo y las oportunidades para el estudio podían acercarse a Dios. Los demás, es decir, la mayoría, necesitaban cumplir los reglamentos y los mandatos. Un hombre, un Dios que ninguna ley podía satisfacer, se había apoderado del pueblo de una terrible oscuridad repleta de temor, llenaba los espíritus. Esto es muy sencillo porque esto es lo que nos han contado con el mediador, con el sacerdote confesor y con el gurú. ¿Necesitamos permiso para hablar con Dios? Pues va a ser que no. Esto no lo cuenta Jacobo, esto lo cuento yo. Pero aquí lo refleja perfectamente. Yo me apodero de las escrituras, yo me apodero de la intermediación, yo te cobro, yo te guío, yo te ordeno, yo te doy órdenes, tú no sabes por ti solo porque eres un tonto burreras que no sabes experimentar ni vivir. No. Otra vez. No necesito permiso. Esto podríamos incluirlo también en Luis Hayes. No necesito permiso de nadie para hablar con Dios. Esta está buena. Esta me la... No sé, igual ponemos un canal nuevo con eso. No necesito permiso para hablar con Dios. Israel dejó de barrer y de pronto comprendió la razón de todo aquello. Recordó sus diálogos con Dios en el bosque y sus estudios secretos de cábala y supo que a él le tocaba revertir la situación. 14 años más se preparó y empezó a recorrer Polonia, convenciendo a los judíos con lo que se encontraba de que no era necesario ajustarse al rigor de los comandos rabínicos para acercarse a Dios, que esto se encontraba en el corazón de cada uno y se podía experimentar en el interior. Era la fe y la alegría lo que acercaba a Dios al hombre. Vamos a otra escena. Se inició así el conocido movimiento hasidístico y a su iniciador se le empezó a conocer con el nombre de Israel Shem Tov, el Best.
Los milagros no son tanto el hecho que aparece, sino la oportunidad, el lugar y el tiempo en el cual acontecen. Todo estaba preparado para el mensaje de Bes. Los lugares en los cuales predicó eran los adecuados y el tiempo era el preciso para que el movimiento por él iniciado cautivara los corazones de millones de judíos insatisfechos con las normas áridas del movimiento racionalista de los rabinos y con sus prohibiciones para establecer un contacto directo con Dios. Los intermediarios fueron dejados y el pueblo se volcó hacia el hasidismo, que pregonaba un amor por la vida, una devoción a Dios basada en el amor en la alegría. Fijaros, ni pecado, ni dolor, ni Virgen Santa, ni mediación. Alegría, amor, y tú directamente con él, con ello, con ella, lo que sea, porque tiene todo. Sin embargo, Israel Baal Shem Tov era un gran erudito, tanto en el Talmud como en la Cábala y las leyes rabínicas, y exigió de sus alumnos la misma instrucción. El movimiento rabínico excomulgó al hasidismo y este excomulgó al rabínico en una batalla que se inició cuando los rabinos se percataron del poder que se había desencadenado y temieron que éste llevara a un falso mesianismo, pero el Bes no se proclamó Mesías y su erudición convenció a los grandes racionalistas de su época que el judaísmo no estaba en peligro. Muchos de ellos se convirtieron en discípulos de Baal Shem Tov, mientras éste continuaba viajando de comunidad en comunidad y de sinagoga en sinagoga, proclamando la alegría de vivir, la fe y la posibilidad de sentir a Dios en el corazón. El reino de Dios está en ti. A los 46 años de edad, Israel Baal Shem Tov se internó en el bosque que rodeaba el pueblo de Mezibosh y se sentó a meditar. Vivía ahí desde hacía más de un año, después de recorrer Europa Central divulgando el hasidismo y entrenando discípulos. Quería saber cuándo llegaría el Mesías y se preparó para ascender a los mundos espirituales para plantear su pregunta. Era un momento propicio, el día del juicio, el día del año nuevo judío. Durante los años que vivió en su pueblo natal, Okup, y después de su matrimonio, mientras vivía cerca de la ciudad de Brody, había profundizado en los misterios de la Cábala y desde los 34 años de edad había hecho pública su misión. ¿Iba en el camino correcto? Se sentó junto a un pino gigantesco y cerró los ojos. Empezó a temblar y oleadas de frío y calor ascendieron por su columna vertebral. Normalmente, cuando uno medita, no tiembla. Tampoco siente calor y frío exagerado. Cuando uno toma setas alucinógenas, es decir, psilocibina, uno tiembla y uno tiene escalofríos de frío y calor. Solo lo digo como anécdota. Claro, que también el mundo es tan complejo y tan amplio que puede haber personas que tengan esa capacidad, que se conecten de inmediato y les entre un fresquito potente. Unificó su cuerpo con el bosque y después con toda la tierra. Sintió las estrellas dentro de sí y abandonó el cuerpo físico. Utilizó las técnicas cabalísticas que había aprendido y de esta forma pudo ascender de nivel hasta que empezó a reconocer otros seres de una dimensión distinta a la usual. Sus cuerpos eran luminosos, parecían vivir fuera del espacio y del tiempo. Se acercó a ellos y reconoció a cada uno, a cada tribu del antiguo Israel. Le hablaron, aunque sin utilizar la voz humana. Sus voces, o algo parecido a estas, aparecieron dentro de su mente en forma directa. Le explicaron lo que hacían ahí. Cada uno de ellos representaba una faceta del Adam Kadmon, en su pureza total. Juntos completaban el arquetipo humano en su mayor riqueza porque habían emigrado de la tierra después de 40 años de tránsito por el desierto, alimentándose del maná divino hasta pisar la tierra prometida. Su tránsito por el desierto los habría purificado, quitando toda mancha de su espíritu. Enviaban a la tierra una luz dorada multicolor que servía para alimentar de su esencia a lo humano. Cada uno le moró la particular faceta que representaba. Madruk Ben Yehud, de la tribu de Benjamín, le enseñó el arte de la concentración y los secretos de la permanencia en un estado de constante búsqueda a Dios. Había sido cazador de gacelas en la tierra y ahora exploraba el universo y cazaba conciencias. Hania Bat Yosef, de la tribu de Dan, le mostró el arte y los secretos de la creación de los mundos en los que viajaba. Podía estar en varios lugares al mismo tiempo, redimiéndolos de su impureza. Isaac Ben Aren, de la tribu de Aser, le mostró la belleza
del intelecto y juntos entraron a los secretos de los caminos de la energía a través del conocimiento de las formas. Empezaron estudiando las letras hebreas en sus 13 poderes creativos, energía, vida y luz, en sus 3 representaciones, forma, nombre y número. Después combinaron las letras unas con otras mediante gematría y analizaron su correspondencia numérica. Israel Baal Shem Tov lloraba de asombro y admiración al darse cuenta de la relación abstracta que existía en cada una de las palabras y en su poder de crear vida. Isaac se despidió del Best, recomendándole hablar únicamente con Dios y buscar la unidad por detrás de todas las apariencias. «Yo ya he hallado lo indivisible», le dijo emocionado. «Hoy tú descúbrelo». Isa Bat Yaakov, de la tribu de Naftali, llenó el corazón del Best de amor e insufló su alma de pasión y compasión por todos los seres y todos los mundos hasta llevarlo al pináculo de éxtasis en donde todo era cálido y tierno. Daniel Ben Abraham, de la tribu de Isacas, le mostró el poder de las emociones y enriqueció su espíritu matizándolo con cientos de estados emocionales que despertaban cada pensamiento, acto o visión. Baita Bat Reuben, de la tribu de Manasé, le enseñó a bailar entre las estrellas, siguiendo sus movimientos y traslaciones. Juntos viajaron por sistemas solares y acompañaron a cometas y asteroides mientras estos danzaban en el espacio. El Baal Shem Tov comprendió el poder del movimiento y su cuerpo adquirió la facultad de manifestarse en fusión con todo lo vivo. Jacob Ben Isaiah, de la tribu de Efraín, le enseñó a cantar y a investigar los secretos de los sonidos, imitándolos en todos sus matices y ordenaciones. Ruth Baal Efraín, de la tribu de Gad, le mostró los misterios de la unión, instruyéndolo en la fusión de los secretos de las criaturas y del Creador. Joshua Ben Simón, de la tribu de Reubén, viajó con Baal Shem Tov desde la diversidad hasta la unidad, mostrándole la raíz de todo lo conocido. Anahit Baal Daniel, de la tribu de Simeón, le enseñó el origen de la fe y la voluntad de Israel. Comprendió que era capaz de extraer fuerzas de lo que no podía reducirse de nada conocido. La fe provenía de un más allá inexplicable, pero verdadero, y la voluntad estaba fuera del universo, en un lugar que eran todos los lugares y a la vez ninguno simultáneamente. Ariel Bat Nazam, de la tribu de Zebulún, lo maravilló con su inocencia y frescura. No había en ella más que la pureza de un recién nacido, e Israel aprendió a permanecer fresco y nuevo a cada instante. Por último, Mordejai Ben Alba, de la tribu de Judá, impregnó su ser con el valor de la rebelión. Se renovaba a cada instante, revolucionándose a sí mismo sin aceptar límites, y el Baal Shem Tov lo imitó, conociendo el valor de convertirse en un guerrero. Vamos a otra escena, dentro del mismo espacio temporal. Millones de chispas de luz se mezclaron cuando 12 representantes de las tribus, junto con el Best, ascendieron juntos al siguiente nivel de la creación. Se acercaron a una cúpula dorada, resplandeciente, y entraron en ella. En su interior estaba un grupo de seres rodeando un trono que estudiaban. En el centro, una aparición muy luminosa parecía coordinar el esfuerzo de todos los demás. Israel comprendió que la luminosidad central pertenecía al cuerpo del Mesías. Se acercó a él y esperó a ser bendecido. Le preguntó cuándo aparecería en la tierra, y el Mesías le contestó que en el momento en el que el hombre ocupara todos los confines de la galaxia y cuando las enseñanzas de Baal Shem Tov se hubiesen expandido hasta llegar a todos los hombres. Israel se quedó quieto, lleno de asombro y con una gran angustia al comprender todo el tiempo que tendría que pasar para cumplir lo anterior. ¿Cuánto podría ser? Y aquí vamos a hacer una parada en este nuevo relato para continuar todavía por destapar dónde estamos. A mí este libro me gusta particularmente porque va haciendo como cortes temporales, con viajes muy largos, de ida y de vuelta, en una conjugación, a veces con tonos bíblicos, incluso de Torah, y con tonos futuristas en los que ya básicamente no se habla de religión,
sino de emociones, sentimientos, vibraciones y energía, como en los años 48.000. No se habla de religiones. Sí que hay poder, pero no se habla de religión o concepto de religioso. Sí que existen personajes, personas, elementos, criaturas con poderes, vamos a decir, superiores. Sí, como los que estaban afectando el hipocampo. Pero como que esa parte religiosa, que también está en este texto, ha desaparecido. Ya veremos por dónde va. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.